todos estudiantes, estamos en Saca tu carrera en un nuevo vídeo de programación en Java y hoy vamos a aprender a las primeras estructuras de control que van a ser if, else y else if. Antes de meternos en tarea me gustaría comentaros que si no habéis visto los vídeos anteriores les echéis un ojillo para poder entender un poco más esta clase que hemos elaborado, ya que todos los vídeos que vamos a desarrollar se van a ir, digamos, aumentando la complejidad de esta clase coche en Java que hemos creado y sobre la que vamos a tratar de explicar todos los conceptos básicos. Así que bueno, para poder, digamos, explicar esta estructura de control, if, else y else if, lo que voy a hacer primero va a ser crear un método que me va a servir para utilizar estas estructuras. Y el método va a tratar de incluir todos los conceptos que ya hemos visto. Este método va a ser un método que le voy a llamar compara ruedas y que me va a permitir comparar el número de ruedas que tiene dos coches, ¿vale? Como yo en este caso lo que quiero es, digamos, tener una fábrica de coches, ¿no? Me interesa saber, pues, si un coche tiene más ruedas que otro, porque, bueno, puede ser interesante a la hora de ponerlos en la venta, ponerlos, por ejemplo, en una página web. Entonces, aquí voy a poner método comparativo de ruedas de coches, ¿vale? Entonces, pues como siempre, vamos a crear el método. Este método lo voy a poner también público y voy a hacer que sea void, es decir, que el método no me dé ningún resultado, únicamente me pinte por pantalla pues algunos datos de las ruedas de mis coches, ¿no? Entonces, public void y le doy el método, ¿vale? Compara ruedas coches, ¿vale? Esto sería la cabecera del método y aquí lo que voy a indicar va a ser que va a recibir el método. El método, como está comparando las ruedas de dos coches, va a recibir eh, pues dos coches. Por un lado tendríamos un coche que le vamos a llamar A y luego va a recibir otro coche que va a ser B, ¿vale? Este va a ser el método, va a recibir dos coches, A y B, y va a comparar sus ruedas, ¿vale? Eh, Antes de ponerme a comparar las ruedas, yo he recibido un coche. Entonces, lo primero de todo va a ser coger las ruedas del coche. Entonces, lo que voy a hacer va a ser emplear mi método get número de ruedas que hemos desarrollado en el vídeo anterior. Entonces, yo lo que haría sería, por ejemplo, un entero int número ruedas A del coche A, el número de las ruedas del coche A va a ser igual a punto get número de ruedas y hago lo mismo con el B, ¿vale? El número de ruedas del coche B va a ser, en este caso B, punto get número de ruedas. Como veis aquí lo que estoy usando es los atributos, digamos, que yo recibiría de mi usuario, tanto el coche A como el coche B, para extraer los datos que me interesan. En este caso, con el método getter, pues yo cojo el número de ruedas. Y ahora es cuando entra, digamos, en acción nuestros ifs. ¿Qué es lo que hacen las sentencias de control? Las sentencias de control nos permiten ejecutar ciertas líneas de código cuando se cumplen unas determinadas condiciones. Esto vale para cualquier tipo de secuencia de control y bueno, las más básicas son if, else y else if, ¿vale? Entonces, aquí vamos a empezarlo, secuencias de control, if, else, else, if, ¿vale? Entonces, esta secuencia de control, ¿cómo funciona? Bueno, pues en primer lugar comienza con un if, ¿vale? Y pues al igual que un método se le abre y se cierra. Y dentro del if se hace una condición. La condición lo que va a especificar es cuándo se va a cumplir una determinada condición, ¿no? Cuando se cumple una condición, pues yo voy a ejecutar un determinado código, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a decir que si el número de ruedas A del coche A es mayor que el número de ruedas del coche B, lo que voy a hacer va a ser un systemout.println
Y aquí lo que voy a indicar es que el número de ruedas del primer coche es mayor que el número de ruedas del segundo coche, ¿vale? Y esta sería la información que me da. Esta sería el if. Para poner otra sentencia, es decir, qué quiero yo que se ejecute si no se cumple esta condición, utilizaríamos un else, ¿vale? Else y, pues bueno, la otra condición. Es decir, en caso de que el número de ruedas del coche A no sea mayor que el número de ruedas del coche B, quiere decir que el número de ruedas del segundo coche es mayor que el número de ruedas del primer coche. ¿Vale? Esta sería la secuencia de control if-else. Me permite definir una determinada condición que si se cumple se ejecuta una línea de código y en caso de no cumplirse se ejecuta una segunda línea de código. Pero claro, alguien me puede decir, oye, pero ¿qué pasa si el número de ruedas son iguales? Pues en ese caso empleamos el else if y de nuevo utilizamos la misma condición. El else if es muy parecido al if, de hecho es igual. Básicamente es, si no sucede esto, entonces dame otra condición para lo que debe de suceder para que yo ejecute una determinada línea de código. Entonces, pues en este caso yo lo que voy a hacer es que el número de ruedas del coche A sea igual al número de ruedas del coche B. En este caso, cabe destacar que, bueno, que el igual se pone con doble igual. Es la forma, digamos, que tenemos de comparar dos valores en Java, ya que si ponemos solo un igual sería como una asignación, ¿vale? Estaría, digamos, haciendo que el número de ruedas del coche A sea igual, de verdad, en plan, le asigne el valor que tiene el número de ruedas del coche B. Y bueno, por ejemplo, esto se podría comparar pues simplemente haciendo un mayor o igual, bueno, se pondría así, mayor o igual o menor o igual, ¿vale? En el caso de tener un menor, pues menor o igual, ¿vale? Esto sería así, pero bueno. En principio vamos a comparar mayor, que sean iguales, en el caso de que sean iguales el número de ruedas del coche A, pues voy a pintar que el número de ruedas de ambos coches es el mismo. Y así es como funcionaría la secuencia de control if, else y else if. Básicamente, el método lo que haría sería comparar las ruedas de dos coches, cogería las ruedas, si el número de ruedas del primero es mayor que el del segundo, se pinta una cosa, si son iguales, otra cosa, y en el caso de que no sean ni el número de ruedas A mayor o igual a B, se pintaría una tercera cosa, es decir, que el número de ruedas fuese menor, el de A que el de B. Y bueno, pues ahora para que veáis un ejemplo de cómo funciona, voy a hacer una pequeña pausa en el vídeo para que no quede muy largo y volvemos con el vídeo para que veáis cómo funcionan estas líneas de código. Bueno, pues ya hemos vuelto, os cuento lo que he hecho. Únicamente he tenido que añadir aquí esta sentencia static porque me avisaba Java de que si no la añadía no podía llamar al método como tal. Así que bueno, añadidla vosotros. Habría que poner static para que podamos llamar al método sin tener que asignarle, digamos, ningún número. Y básicamente para que podáis ver cómo funciona, lo que he hecho ha sido crear un coche, que es un tráiler, que va a tener 8 ruedas, después una furgoneta, que va a tener 3, y finalmente otro coche, que va a ser un Tesla, que va a tener 4 ruedas. Entonces lo que hago es comparar las ruedas de esos 3 coches con el Ferrari que creé originariamente que tenía 4 ruedas, ¿vale? Con lo cual, en el primer caso me tenía que decir que el primer coche tiene menos ruedas que el segundo. En segundo caso me tenía que decir que el primer coche tiene más ruedas que el segundo. Y en el último caso me tendrían que decir que ambos coches tienen el mismo número de ruedas. Entonces yo le doy aquí a ejecutar y como podéis ver por consola me dice que el número de ruedas del segundo coche es mayor que el número de ruedas del primer coche, es decir, el tráiler tiene más ruedas que el Ferrari. En el segundo caso tendría más ruedas el Ferrari que la furgoneta y finalmente me diría que tanto el Ferrari como el Tesla tiene el mismo número de ruedas. Así que nada, esta es la secuencia de control if, else, if. Espero que os haya servido de utilidad. La verdad es que es bastante simple y bastante sencillo de entender e intuitivo.
Si es así y os ha gustado el vídeo, por favor, comentarle, darle like y suscribiros al canal, que nos ayudáis un montón. Y sobre todo, no dudéis en comentar cualquier duda que os pueda surgir acerca de este problema o de otros más que puedan iros surgiendo a medida que iréis programando. Muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.